Hola, buenas tardes a todos. Elena, Mariana, Javier, ¿me escucháis bien? Es una prueba de sonido, a ver cómo me estáis escuchando. ¿Me oís? Vale, sí, ya veo que estáis reaccionando. Muy bien, ya os leo aquí, que sí que me escucháis. Vale. Bueno, hoy la sesión vamos a ver el tema 2, el formador, ¿vale? Y la primera parte del tema 3, que es la planificación de la formación, ¿de acuerdo? Yo soy Jezabel, que os estoy intentando echar una mano en esta fase de lo que se llama a distancia, ¿vale? Para preparar algunos temas. Soy profesora de formación vial en activo, también soy directora de mi autoescuela y luego pues tengo formación también en transporte. Ya os daréis cuenta que hay que ir ampliando un poquito la formación. Los objetivos de esta sesión son 4 objetivos. Analizar la comunicación, ¿vale? Para que sea eficaz. Detallar las habilidades y las competencias que tiene que tener un buen formador, ¿vale? Fundamentar la necesidad que tenemos de una buena programación en la formación, ¿de acuerdo? Y luego identificar los elementos de la programación, ¿vale? Esos son los 4 objetivos que me he marcado en esta sesión para poder echaros una mano a prepararos estos temas de pedagogía. Los contenidos que vamos a ver son como en dos partes, como hay dos temas, ¿vale? Pues entonces la primera parte sería del tema 2 de formador, que sería la introducción, la comunicación eficaz, habilidades interpersonales y las competencias que tiene que tener un formador, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos al tema 3, no os preocupéis porque os daréis cuenta cuando pasemos al tema 3 que os lo diré, ¿vale? Entonces ahí veremos en el apartado quinto la detección de las necesidades, ¿vale? Luego la programación de la formación y los elementos de la programación. Introducción. Mirad, a la hora de enseñar, eh, para que nuestros alumnos retengan bien los conocimientos y sean capaces de recordarlos y luego que mejoren en su rendimiento, la forma de enseñar tiene que ser efectiva, ¿vale? Tenemos que notarles que hay un cambio real desde el inicio a cuando termina la fase de formación, ¿vale? Tiene que haber una comunicación eficaz para que nos entiendan lo que queremos transmitirles y ellos lo interioricen, ¿vale? Lo procesen y lo puedan también memorizar y recordar y luego poderlo utilizar, ¿de acuerdo? En la pirámide de aprendizaje, vemos aquí esto sí que es importante porque en la formación y en la conducción tenéis una parte teórica y una parte práctica, ¿vale? Entonces es importante que la actividad de este aprendizaje sea más activo, ¿vale? Porque fijaos, ahí en lo que os dice el manual, en la pirámide del aprendizaje belga, ¿vale? Lo que nos dice es que lo que les contamos a los chavales, a las personas que queremos formar, ¿vale? Los retienen un 5% nada más. Lo que ellos leen lo retienen un 10%. Lo que ellos ven cuando utilizamos vídeos para apoyarnos, ¿vale? Esos gráficos, esos vídeos los retienen un 20%. O sea, encima les metemos sonido y gráficos, pues los retienen un 30%. Hasta ahí, ¿vale? Escucharnos, leer material, ver gráficos, escuchar y ver vídeos sería lo que estaríamos hablando, una enseñanza por parte del alumno, una actividad pasiva, ¿vale? Cuando el alumno se involucra, pasaríamos a la actividad, o sea, más activos en el aprendizaje, ¿vale? Entonces empezaríamos a lo que es participativo, decidir y discutir, ¿vale? Y cuando lo hacen ellos directamente, cuando hacen prácticas, ¿vale? Y luego cuando lo enseñan a otro, decir o hacer. Cuando más aprendes es cuando tú lo tienes que enseñar a otros, que ahí retienes el 90%, ¿vale? De ese aprendizaje. Luego, necesitamos, como formadores, tener una comunicación eficaz, ¿vale? La comunicación es un proceso de intercambio de información. Tenemos que ser claros, directos, ¿vale? Y abiertos. Los elementos que tenemos en la comunicación, tenemos el emisor, el receptor. ¿El emisor quién es? El que transmite, el que emite el mensaje. El receptor, la persona que lo recibe, en este caso serían nuestros alumnos, ¿vale? El código,
Pues el código son los sonidos, letras, signos, ¿vale? El mensaje es lo que comunicamos, el canal es lo que empleamos, ¿vale? Puede ser por teléfono, puede ser escrito, por una carta, ¿de acuerdo? Y el referente, hay en otros sitios que lo llaman el contexto, pues es lo que engloba a ese proceso de comunicación, ¿vale? No me meto más aquí porque esto es bastante básico, que lo hemos aprendido, ¿verdad?, cuando íbamos al cole en la parte de lengua. Luego, a la hora de transmitir, ¿vale? Cuando nosotros mandamos una información, transmitimos una información, tenemos que ser conscientes que tenemos unas barreras de transmisión, ¿vale? Lo que nosotros queremos decir, lo que realmente al final decimos nosotros, lo que la otra persona escucha, lo que ella comprende, lo que retiene y luego lo que hace con esa información, ¿vale? Entonces, claro, nosotros podemos tener muy claro lo que queremos decir, pero hay veces que no lo decimos como lo tenemos en la cabeza, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos unas barreras de transmisión. ¿Esto cómo lo minimizamos? Con lo que se llama el feedback de la conversación. Cuando tú le estás explicando algo, es muy bueno que interactúes con la otra persona, ¿vale? Con el receptor de esa comunicación y verifiques si te ha entendido bien lo que tú le has querido decir, ¿vale? El feedback de la comunicación. Luego, la comunicación, tenemos comunicación verbal y no verbal, ¿vale? La verbal puede ser oral o escrita. La no verbal es la que utilizamos gestos, utilizamos imágenes, utilizamos sonidos, ¿vale? La acción de la comunicación son los dos lenguajes, verbal y no verbal, pero tiene que haber una coherencia. Si yo te estoy diciendo que sí con la cabeza y te estoy negando con la boca, pues al final la otra persona se confunde porque no van en consonancia lo que estamos diciendo con los gestos que estamos diciendo, ¿vale? Esto también, no estoy enfadado y tengo una cara de cabreo monumental, pues ahí no hay coherencia de la comunicación, ¿vale? Entonces, como formadores, no proyectamos solamente la voz, sino que utilizamos nuestro cuerpo, nuestros gestos, nos acompañamos de imágenes, de sonidos, para que esa formación, ese mensaje que queremos comunicar, les llegue bien, ¿vale?, a nuestros alumnos. Ahora vamos a ver a las habilidades interpersonales, ¿vale?, que necesita un formador. Esto lo que hace es facilitarnos mejor la comunicación entre el formador y el alumno, ¿vale? El formador, sobre todo, tiene que tener empatía, ¿vale? Esto es muy importante. Tenemos que ser empáticos con nuestros alumnos, ponernos en su lugar, ¿vale? Nosotros como formadores captamos una gran información, tanto de lo que ellos nos dicen como de lo que nosotros por observación vemos, cómo reaccionan, cómo se sienten al volante, por ejemplo, ¿vale?, cómo se sienten en clase, ¿vale? Los alumnos, conforme nosotros somos más empáticos con ellos, más nos colocamos en su lugar, se vuelven más abiertos, más comunicativos y más participativos en las clases. Daros cuenta que la formación de la conducción, sobre todo el B, ¿vale?, muchas veces ya son adultos, ¿vale? Muchas veces no, la mayoría son mayores de 18 años. Ahora, por ejemplo, no son tanto como 18 años, sino más cuando ya están terminando los estudios o los ciclos formativos, ¿vale?, o la universidad. Entonces ya tienen una edad, veinteañeros, ¿de acuerdo? Entonces, eres más como un líder, una persona en la que le vas aconsejando, que como el maestro de antes que le exigía, ¿vale? Es un acompañante en su formación. Entonces, es muy bueno que os pongáis en esa situación cuando cometen fallos, cuando van al examen que tienen muchos nervios, ¿vale? Para que ellos os vayan diciendo cómo se sienten, incluso qué es lo que no les sale, por qué no les sale, porque muchas veces la ansiedad no les deja hacer bien los ejercicios, ¿vale? Tenemos que tener una escucha activa, pero esto es en general, no como formadores, ¿vale? En general en nuestra vida, para poder trabajar en condiciones y tener un desarrollo con el resto somos personas sociales, ¿vale? Entonces tenemos que demostrar al emisor que le estamos entendiendo y comprendiendo el mensaje que nos está diciendo, ¿vale? Cuando hablamos entre nosotros, pues ¿cómo efectuamos una escucha activa? Pues estar atento diciéndole, oye, pues esto me dices, ¿no? Sí, tal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué requiere la escucha activa? Pues indudablemente atención de la comunicación verbal y de la no verbal, lo que nos están diciendo con gestos,
¿vale? Con su cuerpo, con mímica, ¿de acuerdo? Luego también tenemos que tener atención al discurso incompleto. A veces, cuando estamos en una conversación, que empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Hay que centrar bien, ¿vale? Lo que queremos transmitir, porque si es muy difuso, al final, ¿vale? Nos estamos perdiendo en el mensaje que queremos emitir se pierde y al final el receptor no entiende muy bien lo que nos está diciendo. Cuando estés hablando con una persona y sobre todo los alumnos que empiecen muchos palos, centrar lo que os quieren preguntar porque si no es muy complicado, ¿vale? Entonces eso es una función que tiene el formador, una escucha activa para entender lo que nos quieren decir cuando empiezan así un poquillo como por los cerros de Úbeda, que se dice vulgarmente, ¿vale? Luego, enfocar lo que la otra persona nos hace sentir. Esto, daros cuenta que vais a estar muy cercanos a ellos, porque al final hacemos un ratico en el coche, sobre todo en clase la verdad es que es un poquito menos, pero en el coche, ¿vale? Como estás solo con ellos, que es más, estás 45 minutos cada sesión, al final, ¿vale? Pues ahí hay se va generando una confianza y si la persona, ¿vale? Te provoca unas emociones, al final las emociones se contagian. Si la persona viene con ansiedad, viene nervioso, al final tú, ¿vale? Terminas nervioso perdido también. Entonces tienes que enfocar, darte cuenta de lo que la otra persona está sintiendo, ¿vale? Para ir marcando los ejercicios, ir marcando la formación para que ella se vaya o relajando, ¿vale? O concentrando, que hay veces que vienen muy desconcentrados porque han llevado un mal día o vienen despistadetes, ¿vale? Luego, sobre todo, tenéis que evitar hacer juicios de valor, ¿vale? Cuando os estén contando algo, evitar dar juicios de valor y entender las opiniones que tiene el otro, ¿vale? Daos cuenta, aquí no se discute ni de religión, ni de fútbol, ni de política, que si no eso no tiene, es así que no tiene solución, ¿vale? Entonces, aunque os cuenten cualquier cosa, no seáis con vuestras reglas de valores taxativos, ¿no? Intentar escucharles, poneros en la posición del otro y sobre todo no emitir juicios, ¿vale? Son vuestros clientes al fin y al cabo y vuestra función es enseñarles a ser conductores seguros, ¿vale? Luego el mensaje del yo. Esto es, esto del mensaje del yo es formar de una manera asertiva, ¿vale? Solicitar un cambio de la persona, pero asertivamente. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues lo primero es describir la situación lo más neutro posible. Ahí os he puesto un ejemplo. Cuando tú haces esto, yo tengo que expresar cómo me siento. Yo me siento pues frustrado. Cuando tú no me haces caso en el cambio de marchas, yo me siento frustrado, me gustaría que me escucharas porque si no, no sale el ejercicio, ¿vale? Tenemos que proponer una alternativa posible. Me gustaría que hicieras los pasos, ¿vale? Como te los estoy marcando, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Asertivamente. Asertividad, ¿qué es? Pues es la habilidad de ser claros, francos y directos, diciendo lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos de los demás. Eso es la asertividad. O sea, no ceder vosotros, sino ser claros con lo que queréis, ser francos, directos, ¿vale? Pero siempre sin herir al otro, ¿vale? Sin dañarle los sentimientos. Eso es importante, porque al fin y al cabo, ya os digo, son vuestros clientes y la mejor manera, por experiencia, la mejor manera que tenemos de educar dentro del coche es de esta manera. Si te pones en plan de esto lo haces mal, pum, pum, como un machacón, al final se cierran y se van a otra escuela, ¿vale? Porque no tienen feeling contigo, ¿vale? Se trata de que sois un equipo de dos y que la formación, ¿vale? Le tenéis que ser, o sea, no se trata de aprobar el examen de conducir, sino de que sean conductores seguros y ellos lo tienen que entender como tal. Entonces tenéis que ser muy claros, francos cuando cometen errores y directos, pero sin herir al otro, no, esto lo has cometido, esto es un error porque no has hecho esto como yo te lo dije, ¿vale? Sin faltarle al respeto ni herirle en sus sentimientos. Luego hacer preguntas, esto es importante, hacer preguntas es un hecho positivo, son ventajas para nosotros, nos permite conocer los conocimientos que están adquiriendo, nos ayudan, ¿vale?, a identificar las dudas que se les presentan. Ya os daréis cuenta cuando deis teórica que hay unas dudas que a todos les presentan. Entonces, así incidís
más profundamente cuando estáis dando ese tema, ¿vale? Por ejemplo, el alumbrado. Yo os pongo un ejemplo que me pasa a mí prácticamente siempre que veo el tema del alumbrado. El tema del alumbrado lo ven en las clases, lo vemos en 20-25 minutos, lo tienen clarísimo. Llegan a casa en la soledad ahí del test y la lían como a mancio, ¿vale? Y luego al día siguiente vienen y te empiezan a hacer preguntas que el día de antes no te habían hecho. Dices, claro, si ya os lo dije ayer. Entonces tú les vas haciendo preguntas, ¿qué falla? Es que y ahí vas identificando lo que les está pasando, ¿vale? Luego nos permite el estar haciendo preguntas el que vayan ganando confianza, ¿vale? En el aula van ganando confianza y vamos creando un buen ambiente. Tener cuidado con las preguntas directas, que luego veremos el tipo de preguntas que tenéis ahí, ¿vale? Porque daros cuenta que son mayores y no quieren quedar en ridículo, no se conocen. Lo normal es que no se conozcan unos a otros en la escuela. Yo, por ejemplo, lanzo preguntas en general. No espero que me respondan, sino que lo piensen ellos y yo les doy la respuesta y que ellos recapaciten si habían acertado o no, ¿vale? Porque el preguntarles directamente que se vean con el foco no les gusta y si no dejarán de ir a clase, ¿vale? Con las preguntas también lo que hacemos es identificar a los alumnos que están menos motivados e intentarles motivar, echarles una mano, venga, va, vamos, venga, que esto no cuesta tanto, vamos a pegarle una arreón, ¿vale? Intentarles motivar. Tipos de preguntas que nos vamos a encontrar, ¿qué les podemos hacer? El tipo cerrado, que sí o no, lo que pasa es que este tipo de preguntas es muy concreto, entonces no sacas mucha información de ellas. Preguntas abiertas, que es empleando los pronombres de pregunta, qué, cuándo, dónde, son muy abiertas y nos permite ahí pues un debate, el que nos vayan contando sus experiencias, reflexivas, ¿vale? Que son las que les pones un caso hipotético, condicional, y ellos las tienen que ir pensando, ¿vale? Directas, que les dirigimos el tipo de pregunta, y las de opción múltiple, que son como realmente hacen los test de la prueba de conocimientos. En la DGT la hacen con opción múltiple, que es una combinación de directa y cerrada, ¿vale? A elección entre 4 respuestas, a escoger. Bueno, tres respuestas, ¿vale? Entonces, el hecho de hacerles preguntas, el informarnos cómo están, cómo se sienten, cómo han ido los test. ¿Vale? Yo siempre empiezo la clase, ¿qué tal? ¿Habéis podido hacer test? ¿Alguna duda? Si quieren preguntarme, pues bien, y si no, pues empezamos la sesión y no pasa absolutamente nada. En el coche empiezo de la misma manera. ¿Qué tal? ¿Has tenido algún problema con la sesión que hicimos ayer? Y termino la sesión con cómo te has visto, cómo te has notado, tú crees que hemos conseguido los objetivos de la sesión. Es importante, ¿vale? Hacerlo que participe en su formación. Luego, el formador tiene que reformular y resumir. Si hay algo que no entienden, se lo tienes que explicar con otras palabras, ¿vale? Y cuando termine un concepto importante o un contenido importante, ¿vale? O una parte del tema, resumirles y centrarles bien lo que es importante de esa parte de la sesión o de la sesión completa, ¿vale? Y luego dar retroalimentación. Lo de retroalimentación yo la verdad es que lo empleo, la palabra retroalimentación no la empleo feedback, ¿vale? El feedback es el que te des cuenta que la retroalimentación, que te des cuenta que te han entendido o que han respondido bien, que han comprendido los conceptos, ¿vale? Para mejorar el aprendizaje, porque si tú te estás dando cuenta que no están entendiendo lo que les estás explicando, pues hay que reformularlo, hay que volverlo a explicar, hay que cambiarle la manera, hay que buscar otros dibujos, ¿vale? Y luego el feedback también puede ser, ¿vale? Una crítica hacia cómo lo estás explicando, ¿vale? Pues las críticas pueden ser constructivas, tiene que ser apropiado, tiene que ser claro por parte crítica del profesor hacia el alumno como del alumno hacia el profesor, ¿vale? Crítica, feedback, el que no te entiendo esto, yo no tengo claro, no lo estoy entendiendo así, ¿vale? Es importante que siempre tengáis claro que el mensaje llega y llega como lo queréis transmitir, ¿vale? La formación que le estáis dando tiene que estar bien aprendida, porque si no, luego a la hora de que ellos se enfrenten al test de conocimiento es muy difícil identificar las cosas que han aprendido mal. Las que fallan porque han leído mal o porque no han entendido bien la pregunta, eso es muy fácil.
pero como aprendan algo mal porque te han entendido mal, es muy difícil de identificarlo y luego cambiarlo. Competencias que tiene que tener un buen formador. Pues una capacidad de diagnóstico, tiene que tener la habilidad, ¿vale?, de diagnosticar problemas que puede tener el alumno, tanto cognitivos como de contenidos. Hay veces que, por ejemplo, ahora pues en las escuelas de aprendizaje a la conducción vienen muchos extranjeros, tienen problemas, te hablan bien el castellano, pero a la hora de enfrentarse al test les cuesta mucho porque es un castellano antiguo, son palabras a veces muy técnicas o que solo se emplean en la teoría de la conducción, entonces les cuesta un poquillo, ¿vale? O personas que tienen déficit de atención, ¿vale? O que son disléxicas, entonces tienes que identificar esos posibles problemas que pueda tener la persona para enfocar, ¿vale?, tu enseñanza a esa persona, a ese alumno, ¿vale? No es el alumno el que se tiene que adaptar a ti, sino tú como formador te tienes que adaptar, pero claro, te tienes que dar cuenta de que tiene esos problemas o esos problemas de aprendizaje que se llaman, ¿vale? Luego, la competencia de la planificación. Como formadores tenemos que tener todo planificado. ¿Vale? Yo, por ejemplo, la sesión de señalización, ¿vale?, ese tema lo veo en 3 sesiones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo darle el permiso, dar clase de señales a chavales que no tienen el permiso B que a conductores de camión. Claro, yo a los conductores de camión no estoy 3 sesiones. Le digo las más importantes, sobre todo las de restricción de paso, prohibición de entrada y 4 cosillas más, ¿vale? Pero a los B que no han visto las señales nunca, tienes que ir señal por señal y explicarle todas las señales. Claro, a ese tipo de alumno que partimos de un aprendizaje inicial muy básico, pues nos cuesta más. Entonces tenemos que tener una buena planificación, ¿vale?, para que nos dé tiempo a ver todo. Luego, la capacidad que tenemos los profesores de transmitir, de transferir nuestros conocimientos a esos alumnos, ¿vale? No se trata de tenerlo todo aquí en la cabeza, de ser muy buenos en teoría, pero no ser capaces de transmitírselo a nuestros alumnos, ¿vale? Los formadores tienen que tener personalidad, tienen que ser empáticos, como hemos visto antes, asertivos, sensibles, ¿vale? Tenemos que ser sensibles a nuestros alumnos. Y luego tenemos que trabajar bien en grupo, ¿vale? Las personas que no trabajan bien en grupo les cuesta mucho ser formador porque, claro, necesitamos de colaboración por parte de otros compañeros o simplemente, meramente, tenemos que trabajar con nuestro alumno, ¿vale? Y luego la habilidad directiva. Tenemos que tener un dominio del método, de la didáctica, para implementar nuestra metodología, ¿vale? Esto es lo que estáis aprendiendo ahora, porque, claro, la enseñanza de la conducción viene muy marcada. Coges un manual, pero en la práctica os tendréis que especificar vuestra programación, cómo lo queréis hacer, qué queréis enseñar, qué pasos, ¿vale? Y luego el trabajo en equipo. El formador tiene, ya os he dicho, que trabajar en equipo. Este tema que hemos visto, el tema 2, el formador, la conclusión es esta. Es un investigador en el aula, ¿vale? No es el maestro que derrocha ahí toda su sabiduría. Tenéis que involucraros al utilizar las nuevas tecnologías, utilizar todo lo nuevo, ¿vale? Eso les llama mucho la atención. Tenemos que ser activadores del aprendizaje, ¿vale? Somos parte del aprendizaje, pero el centro es el alumno, ¿vale? Tenemos que ser cooperativos, motivados y motivar. Tenemos que escuchar, ¿vale?, al alumno, hablar un poquito menos, hay que escucharles más. Tenemos que ser responsables con el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿vale? Conscientes de que somos empáticos, ¿vale? Brindar el feedback adecuado que hemos estado hablando antes y luego, si tenemos algún problema con la forma que tenemos, pues es muy fácil, cambiamos las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿vale? Y sobre todo os tiene que gustar formar, tenéis que ser una formación entusiasta, porque si no, es muy difícil. Si no os gusta enseñarles, pues al final se hace todo cuesta arriba, ¿vale? Esta es la parte del formador. Es muy sencilla, simplemente tener una lectura buena que hagáis del tema y no tenéis más problemas. Del tema 3, que es la planificación, ¿vale? Planificación de la formación, vamos a ver el primer apartado de ese tema, ¿vale?, que sería el quinto de esta sesión. Detección de las necesidades, ¿vale? La formación necesita una planificación. Comienza cuando detectamos que hay una necesidad formativa de un grupo, ¿vale? En vuestro caso, la necesidad formativa es que una persona se quiere sacar el permiso B.
pero os puede llamar una empresa que quiere dar seguridad vial a sus trabajadores por prevención de riesgos laborales, entonces tendréis que planificar una formación, o os llama una asociación para que des charlas a sus asociados, tanto de seguridad vial como de vehículo, cualquier cosa, os pueden encargar cualquier cosa, ¿vale? La formación empieza cuando detectamos de una necesidad formativa, ¿vale? La formación se tiene que adecuar a esa necesidad. Si a mí me solicitan seguridad vial para prevención de riesgos laborales, no le puedo contar las señales de tráfico solamente, ¿vale? Tengo que ver pues, valoración del riesgo, ¿vale? Características de los accidentes de circulación. Si a mí una empresa me solicita una formación de conducción eficiente, enfocaré esa formación, diseñaré esa formación, perdonad, ante esa necesidad, conducción eficiente, ¿vale? Luego, la programación didáctica es una estructura. Es una estructura para que toda la formación sea coherente, ¿vale? El primer nivel que tenemos que conocer, pues el nivel inicial que tiene el alumno, ¿vale? Los conocimientos que tiene sobre el tema, el nivel psicológico-social sobre el tema. Entonces ahí, de ese nivel partiréis. No es lo mismo planificar y organizar un curso, por lo que os he dicho, para permiso B, chavales que no han sacado antes un permiso, ¿vale? Que para conductores profesionales un ADR, ¿vale? Un mercancías peligrosas, que esas personas llevan en su cuerpo al año pues más de 200.000 kilómetros entre pecho y espalda, si te descuidas. Entonces tenéis que enfocar, ¿vale? Y tener claro el inicio, ¿vale? La cualificación inicial que tiene ese alumno para que empecéis a formar desde esa cualificación inicial. Si, claro, es que si no, se aburrirán en las clases y te darán un poco de mal, las cosas como son. ¿Cómo nos damos cuenta de esta cualificación inicial que tiene el anuncio? El alumno, pues muy sencillo, por observación directa, que es más complicado, los tenemos que conocer, cuestionarios, que es más fácil hacerles una encuesta general antes de iniciar el curso, ¿vale? Por documentación, pues que les das un artículo o algún material impreso y entramos en un debate, ¿vale? Con la discusión de grupo o entrevistas particulares entre esos alumnos y el formador, ¿vale? Etapas de la planificación. Bueno, pues la primera, que nos demanden la formación, que haya una demanda de formación, ¿vale? Lo segundo es la determinación de los objetivos y luego planificar para que podamos cumplir esos objetivos, ¿vale? Y luego, por último, el programa didáctico o programa formativo. Esas son las partes, las etapas, ¿vale? De lo que sería una planificación de formación. La demanda, darnos cuenta de esa necesidad de formación, ¿vale? Determinar qué queremos enseñar, ¿vale? ¿Qué son los objetivos? Planificarlo, ¿vale? Y luego tener un programa didáctico o un programa formativo en el que queda más concretado, ¿vale? Programación de la formación. Este es el siguiente apartado que vamos a ver. Concepto. Bueno, pues la programación es el conjunto de contenidos de actividades, ¿vale? Eso es la programación, conjunto de contenidos de actividades, en donde se especifican los objetivos que tenemos que cumplir, ¿vale? En el ámbito de la enseñanza de la conducción, ¿cuál es el objetivo general? Formar a conductores seguros, ¿vale? Lo bueno que tenemos, entrecomillado, ¿vale? Que los objetivos metas o objetivos finales, que luego veremos qué tipo de objetivos son, ¿vale? En nuestro caso, para la formación de la conducción, ya está, lo tenemos recogido en el Reglamento General de Conductores, ¿vale? Conductores seguros y que cumplan las normas reglamentadas de la circulación, ¿vale? Con la valoración del riesgo y adaptando el comportamiento, ¿vale? A esa valoración del riesgo. Es muy sencillo ahí. Luego tenemos más mano en lo que son, o sea, marcamos nosotros más otro tipo de objetivos, pero el objetivo meta, el objetivo final, a nosotros nos viene marcado, pues ya os digo, por el Reglamento General de Conductores, ¿vale? ¿Por qué tenemos una necesidad de programación y por qué es útil? Bueno, porque la formación, ¿vale? Tiene que ser coherente con las necesidades del alumno. Entonces, no es lo que queramos enseñar, sino lo que el alumno necesita que le enseñemos, ¿vale? Es para generar una estructura. Si yo me pongo mala, si yo tengo una programación didáctica, puede venir otra persona, ¿vale? O un compañero y seguir. Yo simplemente le tengo que decir, oye María, que estoy en la sesión tal.
Ella coge la programación y dice, ah, mira, tema 3 conductor, y da el conductor, ¿vale? Es una estructura porque así estructura todo el curso y aunque el formador no se encuentre disponible en ese momento, puede venir otro formador y regirse, ¿vale?, a esa estructura y poder continuar. Luego también con la programación lo que hacemos es distribuir el contenido, ¿vale?, con el tiempo coherentemente. Ya os he dicho antes que hay sesiones, o sea, hay temas que nos cuestan más de una sesión, ¿vale? Claro, no es lo mismo explicarle 4 conceptos muy rápidos que simplemente con leerse el tema no tienen más problemas que explicarles velocidades. Ahí estamos más rato porque les cuesta un poquito más. Pues tenemos que ser conscientes del contenido que le queremos dar con el tiempo, para que sea coherente. No le podemos dar un tema de 25 páginas en 10 minutos. No, no da. No nos da la vida, ni ellos se van a enterar de nada, ¿vale? Luego tenemos que impartir la materia de una forma organizada. A mí, por ejemplo, en particular me gusta más ir del concepto básico, ¿vale?, ir avanzando hasta llegar al todo. Lo utilizo en la práctica también. Empezamos con mandos, movimientos, cambios, primera, segunda de reducción, medio embrague y ya segunda, tercera. ¿Vale? Entonces, vamos, en mi caso yo voy de menos a más. Hay personas, hay formadores que van del todo a la particularidad. Pues eso ya es como queráis vosotros, ¿vale? O como os sintáis más cómodos formando. ¿Vale? Tenemos las dos maneras, ¿vale? Luego asignar recursos, ¿vale? Depende de lo que queremos enseñar, necesitaremos unos recursos, pues asignarlos a esa sesión, ¿vale? Seleccionar la metodología más adecuada, ¿vale? Luego veremos en las etapas o sea, en los elementos de la planificación, ¿vale?, veremos todas estas partes. Luego introducir el proceso, ¿vale? Además de los conocimientos y de las habilidades, también tenemos que introducir en el proceso de aprendizaje las actitudes y los valores, ¿vale? Y luego, en la formación de conductores, tenemos que integrar, tenemos que conectar los conocimientos teóricos que tienen con la fase práctica, ¿vale? Para que utilicen esos conocimientos que tienen en la situación del tráfico, ¿vale?, y hagan una buena valoración y elijan bien para resolver conflictos que tienen a la hora de circular. Características de una programación, pues tenemos que expresarla con claridad y precisión, ¿vale? Sobre todo los objetivos. Estos objetivos son secuenciales, vamos del más al menos, ¿vale? Permitir que cada alumno encuentre su ritmo de aprendizaje, ¿vale? Tenemos que, lo que os he dicho antes, adaptarnos al alumno, no el alumno adaptarse a nosotros. Cada alumno lleva un ritmo y le tenemos que permitir que lleve ese ritmo, ¿vale? Luego daros cuenta que estaréis dando clases, pero habrá alumnos que sean nuevos y estéis en la sesión 12, pues les tendréis que hacer partícipe, ¿vale?, a que involucren, aunque no hayan visto los temas anteriores, que sean capaces de ir siguiendo. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos dando la sesión y si hay algún conocimiento que es de temas anteriores, lo recordamos para el resto de alumnos y a él se lo explicamos de nuevo. Entonces, como lo metemos desde el principio en la sesión, no se sienten de menos porque no sepan, ¿vale?, sino que se sienten motivados porque poco a poco se van cogiendo con el ritmo de los demás, ¿vale? Luego tenemos que ser flexibles porque hay veces que tenemos que modificar la programación por el motivo que sea, ¿vale? O porque no nos va una cosa, o porque un alumno quiere va al examen y quiere repasar otra cosa. Tenemos que ser flexibles, ¿vale? Y conscientes que sea fácilmente realizable. Yo puedo programar, aquí a mí hoy me hubiese gustado una sesión estupenda de tema 2, tema 3 y poneros algunos ejemplos aquí a saco, pero tengo que ser consciente del tiempo que tengo y que sea fácilmente realizable mi sesión para que vosotros os enteréis, ¿vale? No ir aquí a pijo sacado, ¿vale? Los elementos de un programa son, primero, vamos a planificar, ¿vale?, los objetivos. Con respecto a los objetivos, vendrán los contenidos, ¿vale? Teniendo en claro el tiempo, utilizamos cronogramas, ¿vale? Luego elegiremos el método, ¿vale?, los recursos didácticos que vamos a emplear y por último la evaluación, ¿vale? Pero la evaluación es continua. Fijaros, están conectados porque todos
los puntos, todos los elementos de la programación están conectados e interconectados con ellos, ¿vale? No es una cosa que no tenga nada que ver con la anterior, que va, está todo conectado. La evaluación al inicial, continua, final, pues estamos constantemente evaluando al alumno, al profesor, al sistema, ¿vale? Entonces no os quedéis con el examen final, que eso no es. La evaluación es continua. Evaluamos un montón de cosas. Elementos de la programación. Vamos a ver los objetivos. Características. ¿Qué es un objetivo? Pues es un fin, un propósito que queremos alcanzar, ¿vale? En nuestra formación es el fin que queremos alcanzar, ¿vale? Sirven como guía docente. ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Vale? Permiten también una evaluación de ese proceso del aprendizaje y aumenta la motivación del alumno. Esto es muy importante. Yo en las clases prácticas siempre empiezo las sesiones con los objetivos de esa sesión. Por ejemplo, si les estoy enseñando, por poner un ejemplo, las glorietas, les marco el objetivo. Identificar el tipo de glorieta, identificar y buscar el posicionamiento óptimo para la maniobra que nos manden, ¿vale? Entonces, hay que decirles lo que tienen que conseguir. ¿Por qué? Porque cuando termina la sesión y les preguntas cómo te has visto, crees que lo hemos hecho bien, ellos valoran su aprendizaje. De, bueno, pues la verdad es que no me sale bien del todo, tengo que volver a repasar. O no me he enterado de nada, porque sí, cuando me lo has explicado muy bien, pero cuando me he puesto a hacerlo, no había manera, ¿vale? Entonces, ellos son partícipes de su aprendizaje porque ya les estás diciendo lo que quieren, lo que tienen que conseguir, ¿vale? Y se dan cuenta, ¿vale? Si lo han hecho o no lo han hecho. La clasificación de los objetivos, tenemos dos clasificaciones, según sean más o menos específicos. Objetivo final o meta es muy abstracto, es poco concreto, ¿vale? Es así muy abstracto, muy genérico. Luego tenemos el objetivo general, que es un poquito más concreto, pero sigue siendo muy genérico, ¿vale? El objetivo específico, que concreta ya un área determinada, ¿vale? De esos objetivos generales, va más relacionado con los contenidos, ¿vale? Y luego los objetivos operativos o de tarea, que es una conducta, ¿vale? Es un objetivo que nos marca una conducta que es observable y medible, ¿vale? Eso es el objetivo operativo o objetivo tarea, también se llama, ¿vale? Ejemplo que os he puesto, objetivo final, que el alumno adquiera los conocimientos, desarrolla habilidades y actitudes que garanticen una conducta insegura y con el menor riesgo. ¿Veis? Que es muy abstracto y muy así como muy genérico, ¿vale? Objetivo general. Ya vamos a concretar un poquito más. Discernir los peligros originados por la circulación y valorar su gravedad. Ya está un poco más concreto. El objetivo específico, que el alumno conozca los factores de riesgo. ¿Vale? Siguen siendo, veis que vamos centrando, ¿vale? Objetivo operativo, que el alumno enumere la tasa de alcoholemia siendo un conductor novel sin mirar el manual. Ya le estás concretando, ya es una tarea. Queremos que el alumno nos cuente, nos diga la tasa de alcoholemia cuando es novel sin apoyarse en ningún material, que lo sepa de memoria. ¿Vale? Ya lo hemos concretado muchísimo. De menos concreto, más abstracto, es el objetivo final, a muy concreto, muy cuantificable, sabemos si lo hace o no lo hace, que es el objetivo operativo o objetivo tarea. Cuando nos centramos en los objetivos por la actividad, son objetivos cognitivos, que lo que estamos haciendo son objetivos sobre el comportamiento, por ejemplo, en caso de accidentes, normas reglamentarias, cognitivos, conocimientos, perceptivo o motores, ¿vale? Ya estamos hablando de precisión, decisión, percepción, actuación, ¿vale? O actitudinales, que es actitud, pues que tengan una conducción segura eficiente, una valoración positiva hacia la seguridad, conciencia del riesgo, ¿vale? Entonces los objetivos van según la capacidad específica, ¿vale? De objetivo final a objetivo operativo, pero también centrados por su actividad cognitivo, perceptivo motor, ¿vale? Y actitudinales, que es de la actitud, ¿vale? O de los valores. Aquí es la clasificación que os hace ahí vuestro manual, ¿vale? Según sean más o menos específicos o centrados en la actividad. Daros cuenta que esto se entremezcla, ¿eh? No es que hagáis unos objetivos por un lado y otros por otro según esta tipología, sino que se entremezcla.
¿vale? Los objetivos operativos de tarea, a la hora de formularlos, tenemos que formular, tener claro que tiene que haber una realización, tiene que haber una condición y un criterio, ¿vale? Lo que os he dicho. Que el alumno nos diga la tasa de alcoholemia para conductores nobles sin utilizar el manual, ¿vale? ¿De acuerdo? Contenidos. Pues los contenidos es la información que nos permitirá conseguir los objetivos, ¿vale? Ya os digo que los conocimientos vienen marcados en el anexo 5 del Reglamento General de Conductores. Ahí en el Reglamento de Conductores viene el objetivo final también, ¿vale? ¿Qué conocimientos tienen que tener? Normativa, documentación, factores de riesgo, usuarios de la vía. Con respecto a las actitudes y las habilidades, pues regular y acomodar el asiento del vehículo, ajustar los espejos. Valoración del examinador que les va a hacer la valoración cuando hagan la práctica. Pues que tengan una conducción segura y fluida, ¿vale? Y que tengan una conducción eficiente. Esa es la valoración que va a hacer el examinador, ¿vale? Comportamientos que va a valorar, pues que observen bien el tráfico antes de realizar las maniobras, que reaccionen ante posibles peligros, ¿vale? Que respeten a los demás usuarios, sobre todo usuarios sensibles, peatones, ciclistas, todo eso nos lo van a valorar. Valores que le tenemos que transmitir a nuestros alumnos, el principio de confianza en la normalidad del tráfico, ¿vale? Le tenemos que transmitir que tiene que confiar que el resto siguen las normas, ¿vale? El principio de la responsabilidad, ¿vale? Tenemos que transmitirles que tienen que cumplir la normativa, tienen que evitar ocasionar peligros o ser obstáculos a los demás usuarios, ¿vale? Y sobre todo tienen que asumir las consecuencias de sus actos, ¿de acuerdo? Luego el principio de seguridad o de la defensa. Vale, sí, tengo el principio de confianza en la normalidad del tráfico, pero no ahí con los ojos cerrados. Tengo también el principio de seguridad, prever el comportamiento de los demás que puedan ser contrario a las normas. ¿Vale? Esto es lo que estaríamos aquí hablando de conducción defensiva o prudente. ¿Vale? Luego también tengo que transmitirle el principio de la circulación dirigida. ¿Vale? El conductor es dueño del movimiento del vehículo en todo momento. Tiene que ser dueño de ese vehículo. El vehículo no puede hacer lo que quiere. Somos nosotros los responsables de ese movimiento del vehículo. ¿Vale? El principio de la señalización. Como norma general se circula por la derecha, pero si nos encontramos un obstáculo, si hay cualquier cosa que no nos permite continuar con nuestro carril, tendremos que señalizarlo, ¿vale? Principio de señalización. Luego el principio de integridad personal, corporal, ¿vale? No estamos obligados a cumplir una norma si al cumplirla estamos poniendo en riesgo nuestra integridad física, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces estos valores, estos 6 valores se los tenemos que transmitir a nuestros alumnos, ¿vale? Principio de confianza de la normalidad del tráfico, principio de responsabilidad, principio de seguridad o de la defensa, principio de circulación dirigida, principio de señalización y principio de integridad corporal. El tiempo es la última parte que vamos a ver. El tiempo, si nos viene impuesto, nos debemos acotar, ¿vale? Y debemos planificar, adecuar esos elementos de la programación al tiempo que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, en la ADR tenemos 24 horas, ¿vale? Y consisten en las 36 horas. Pues ese es el tiempo que tenemos para dar todos los contenidos. Nos tenemos que ajustar. Sin embargo, en el contexto de la formación de conductores, el docente, nosotros tenemos cierta capacidad de decisión en ese tiempo, ¿vale? ¿Cuánto va a durar la enseñanza? Aquí tenemos un poquito más de mano, no nos acotan, oye, pues tenéis que dar el curso teórico en 16 sesiones de 45 minutos, no, ¿vale? Tenéis que dar los conocimientos y los vamos impartiendo, las prácticas igual, ¿vale? Conclusión, pues que necesitamos que existe una necesidad de formación y cuando existe esa necesidad de formación tenemos que diseñar nuestra acción formativa a esa necesidad, ¿vale? Es la programación es una estructura, es un guión donde nos vamos marcando, ¿vale? Todos los elementos que queremos conseguir en esta formación, los objetivos, es el propósito a alcanzar, los contenidos que hemos visto es la información que nos permite alcanzar esos objetivos, ¿vale? Y el tiempo tiene que estar adecuado, ¿vale? A la formación que queremos transmitir, tiene que estar regulado en la programación, ¿vale?
Esto es todo lo que os he preparado por hoy. Voy a resolver ahora dudas si tenéis alguna duda, ¿vale? A ver si tenéis alguna pregunta. A ver, ¿no tenéis ninguna pregunta? Mm, no, mm. Vale, veo aquí que no tenéis ninguna pregunta. Pues nada, pues cierro la sesión por hoy. El próximo día, ¿vale? En la última sesión que voy a preparar de pedagogía, intentaré centraros lo que queda del tema 3, el tema 4 y el tema 5, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención y estoy aquí para lo que necesitéis. Hasta luego.